Hablaremos sobre la forma de trabajar con variables, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero es que nosotros tenemos en este caso solamente un hola mundo, así como tenemos en el ejemplo, ¿no? Voy a hacer aquí un espacio un poco mejor, ¿ok? Para tener aquí para trabajar. Vale, bueno, entonces tenemos aquí el hola mundo, ¿ok? Y veamos cómo definir variables. Bueno, no voy a avanzar antes sin explicar rápido cuál es el concepto de variable. Recordemos que nosotros estamos definiendo un programa y los programas regularmente necesitan valores. Estos valores, bueno, nosotros puede ser que no sepamos exactamente el valor, pero tenemos que saber el tipo. Así lo necesita C++. C++ necesita que nosotros le digamos por lo menos el tamaño. Y como en otras palabras, nosotros lo que le estamos diciendo es el tipo. Es decir, un ejemplo, el número entero va a tener 4 metros de tamaño, el número flotante va a tener 6. Entonces nosotros lo que le decimos no es que queremos 4 o que queremos 6, sino le decimos solamente el tipo, que sería en este caso el tamaño. Eso es lo que es una variable. La variable nos va a permitir pues almacenar esos tipos dependiendo del que hemos asignado. Por ejemplo, algo que nosotros tenemos también en el tema de las variables es que nosotros, por ejemplo, para definir una, nosotros dentro del programa int, o bueno, en este caso de la función int, que es el main, nosotros lo que le decimos es, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo quiero un entero. Habíamos dicho que int significaba entero. Entonces, nosotros ponemos un int y aquí le ponemos nosotros, por ejemplo, un nombre, puede ser número. Todas las instrucciones en C++ deben de terminar con punto y coma, ¿ok? Otra cosa que debemos de apuntar para ya usarlo de aquí en adelante. Entonces, aquí tenemos una variable entero. ¿Cómo tenemos un entero? Porque sabemos que tenemos un int. Pero esto lo podríamos cambiar, por ejemplo, a un boolean. Aquí, ¿vale? Y vemos que aparece en este caso de color morado. Esto significa que son palabras reservadas, son palabras que no podemos utilizar para poner un nombre, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo poner aquí, en este caso, una variable entera que se llame bool. No puedo. ¿Por qué? Porque es otro tipo. Entonces esto me va a estar ocasionando un error, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el entero, como decíamos, podemos tener un float. Después hablaremos en este caso de los tipos que podemos tener nosotros en este caso, pero nos concentramos en cómo declarar las variables. Simplemente ponemos el tipo de la variable, tenemos que ir conociendo los tipos, los veremos más adelante, y tenemos que ponerle el nombre. ¿Ok? Aquí podemos poner un número también como nombre y no pasa nada, ¿vale? Entonces, eso es cómo funcionan, digamos, hasta este punto las variables. Tenemos que colocar siempre el tipo y después el nombre. Algo importante es que nosotros podemos decir que tenemos tres tipos de variables. Las variables locales, las variables globales y las variables estáticas, ¿ok? Las variables locales se definen solo en el bloque. Podemos decir que número, hasta cierto punto, si tuviéramos más código, más funciones, solamente va a poderse trabajar aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a significar que está delimitada. ¿Por qué está delimitada? Por esto, por las llaves. Las llaves hacen que solamente funcione en esta parte. Hay unas variables que se conocen como variables globales a nivel general. Estas no son, digamos, y siempre se mencionan como no una muy buena práctica y no son recomendables porque su existencia se dice que complica el funcionamiento del código en algunas ocasiones o en la mayoría porque tenemos disponible esa variable para todo el programa. Entonces no sabemos a veces exactamente en dónde sucede algo. Obviamente si tenemos 10 líneas de código, pues sí. Pero si tuviéramos 500 líneas con 50 archivos, entonces no sabemos exactamente en qué parte se está modificando. Por lo tanto, es que las variables globales se evitan, digamos, hasta cierto punto lo más posible. Y luego tenemos lo que se conoce como variables estáticas, que son variables que al momento de definirlas o de declararlas se coloca en este caso un valor, se debe inicializar. A eso se refiere con inicializar, que se va a colocar un valor. Entonces, esos son, digamos, los distintos tipos que tenemos a nivel general, ¿ok? Para trabajar nosotros en este caso con las variables. En realidad, estos son algunos, se puede definir como tipos de datos. Hay varios tipos de datos en C++. ¿Okay? Hay tipos de datos que se conocen, digamos, como los predefinidos y hay otros que se conocen como los abstractos. Entonces, esto ya viene todavía a elevar un poco más la complejidad, pero iremos viendo por partes algunas cosas. Lo importante es que los tipos que digamos que tenemos hasta cierto punto como predefinidos son estos tipos que tenemos aquí. Depende de qué lenguaje vengas, porque en algunos a estos datos se les conoce como tipos primitivos también. Si es que vienes, por ejemplo, de Java, es muy común que los encuentres
esta manera como un tipo primitivo, ¿ok? Entonces, lo importante es que, bueno, las variables se definen siempre con su tipo y vienen con su nombre. No todas las variables necesitan colocarse un valor en un principio. Yo vemos aquí número no lo tiene, pero si yo quiero puedo hacer esto. No pasa absolutamente nada, lo podemos hacer. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, lo que no se permite es esto. Tú no puedes colocarle a número, que en teoría puede ser una variable para ti. Hay lenguajes que sí lo permiten, colocarle un valor. No puedes. Tienes que colocar el tipo para hacerlo. Y obviamente si el tipo no coincide, por ejemplo aquí ponemos esto, esto aquí en realidad no se nos va a permitir. ¿Por qué? Porque no estamos, o bueno, no es lo que estamos esperando, no es el tipo que queremos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Tenemos que ver siempre que coincida tanto el tipo con, en este caso, el valor, y no es necesario colocar siempre el valor al momento de definir o declarar la variable.